Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, mucho gusto saludarlos. Estamos completamente en línea en una emisión más del Coaching y Tú. Por cuestiones profesionales, Paco García no puede estar con nosotros, pero bueno, créanme que se lo pierde porque tenemos un extraordinario invitado, queridísimo amigo, que nos ha hecho el favor, después de un año de que nos vimos, y de hecho, ahora vamos a rememorar esa parte, pero es un gran placer y un gran gusto tener a un primer actor y más reconocido que nadie, porque últimamente ha tenido una cantidad de presencia en medios y además un extraordinario amigo y mucho mejor persona. Mi queridísimo Marco Treviño. Mi querido Marco, gracias. Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Después de un año regresamos y tú exitosísimo, llenando la pantalla y bueno, y con un tema que me parece que es maravilloso, ¿no? De cómo ha ido, no sé si evolucionando o en algunos aspectos involucionando la televisión actual en este país. Yo creo que ha cambiado. Vamos a ponerla, vamos a me parece muy salomónico. Ha cambiado, porque es que no vamos a saber si evolucionó o evolucionó hasta años después. Correcto. Pero los cambios sí son notorios. Son notorios y creo que son positivos, todos son positivos. En ese sentido sí hay una evolución. Ok. La industria de la televisión está en este momento en México en crisis. No porque esté mal, sino porque la crisis implica movimiento. Eso es correcto. ¿No? La crisis es oportunidad. Es oportunidad, movimiento. Entonces, ya las televisoras tradicionales mexicanas verán cómo resolver esto y convertir aprovechar esta crisis y convertirla en oportunidades. ¿Cómo capitalizarla? Porque estarás de acuerdo que la fórmula, y déjame poner simplemente un ejemplo, la fórmula tradicional de la telenovela como tal, me parece que incluso empieza a dejar de funcionar. Sí. Empieza a dejar de funcionar. No sé, ¿tendrá 50 años el género como tal? Más o menos. Desde, no, un poco más. Un poco más de 50 años. Como pero bueno, 60 para acá. Casi 60 años. Sí. Un poquito más. Bueno, sí. Que es la misma fórmula dentro de un horario, dentro de un esquema y la misma plataforma. Que eran a veces hasta 150, 180, 200 capítulos a la misma hora todo, y bueno, hubo telenovelas exitosísimas, porque debemos reconocerlo, pero creo que es una fórmula que ya no funciona. Sí. O dejó de funcionar. Y habría que ver, mira, la historia de la telenovela tiene que ver con el melodrama en México. Correcto. El antecedente es el cine mexicano, el cine melodramático mexicano. Hay unas obras maestras en el cine mexicano, melodramas. Bueno, de la época de oro del cine, claro, naturalmente. Tú ves el cine mexicano y yo creo que en un 95% es melodrama. Por supuesto, por supuesto. Aún las comedias llevaban su toque dramático, claro. Y entonces, pues la telenovela llegó del cine a la televisión como melodrama, digamos, y también influenciada por la fotonovela. La fotonovela, por supuesto, claro, la fotonovela también fue un nicho explotadísimo. Y bueno, grandes imperios. Yo me acuerdo los económicos tirajes que se hacían de las fotonovelas. Sí, claro. ¿Quién era en aquel entonces? Corrígeme, por favor, Marco. Estrellas. Carlos Sotomayor, el que era el que tenía la parte de las... bueno, era uno de ellos. Era uno de ellos, ¿no? Que era la parte de la industria de la fotonovela. Pero estaba muy fuerte en la industria editorial de ese tipo la señora Vargas Uche. Por supuesto. Y que después fue Grupo Vida de la postre. Es, ¿no? Sí, claro. Y había... La misma Televisa. Televisa también tuvo su momento, por supuesto. Pero sí la parte editorial, porque yo me acuerdo, y corrígeme Marco, grandes estrellas que se dieron a conocer en fotonovela. Sí, claro. Valentín Trujillo, sí. Verónica Castro, sí, claro. Lucía Méndez, sí. Fernando Allende. Bueno, Rogelio Guerra. Empezó haciendo fotonovela. Sí. ¿Estás de acuerdo? Estamos hablando... y ya, o sea, Rogelio Guerra fue un caso maravilloso porque él empezó su carrera como a los 40 años. O sea, ni siquiera tan joven, pues. No, pero se veía mucho más joven de lo que era y bueno, era un súper galán. Sí, claro, sí, porque además siempre fue un tipo
Además, una extraordinaria persona que está de paso y lamentamos que ahora esté tan Gran tan persona, enfermo, ¿estás de gran acuerdo? persona, un luchador. Un tipazo. Sindical, Saludos, Rogelio, un abrazo. Es un luchador de la justicia y justo toda esta lucha lo ha llevado a estar En la condición en la que está, sí, lo cual lamentamos profundamente. y sí, agradecemos su trabajo de años y su lucha de años. su dedicación, porque es un hombre muy entregado, apasionado Claro. hasta todo. Luego de la fotonovela, Marco, que yo creo que cuando desaparece fue tan súbito como apareció. Pues sí, bueno, es que... Pero vino sí, la telenovela. Sí, lo que sucede es que ahora los tiempos son tan largos, pero al mismo tiempo tan cortos, ¿no? Sí, sí, sí. que el negocio de la fotonovela que duró 30 años, 20 años. Pero yo creo que cuando menos de un cuarto de siglo, sí, 25 años, sí, ¿no? Entonces, fácilmente. bueno, no es poco. Sin No, embargo, no, se no. fue rápido. Sí, se fue volando, se fue como... La telenovela entonces se arraiga en México porque nuestra cultura es melodramática, Sí, claro. ¿no? Es parte de nuestra idiosincrasia. Sí, de la idiosincrasia. Y bueno, y gracias a que Televisa era la única oferta televisiva Por supuesto. en aquel entonces. Claro. Yo por ahí había, no, de hecho, yo que soy de Guadalajara, yo me acuerdo cuando era niño, y además era maravilloso en aquella época, y ahí es donde entramos al tema de la influencia de la televisión. La televisión en los 60s y 70s, a mediados todavía de los 70s, generaba la unión familiar, generaba la discusión en buen sentido. Veías televisión en familia, claro. Que había solo Sí. una televisión Correcto. en las casas. Así es. Y las veíamos en la sala de estar, le llamábamos, Sí, en el claro. recibidor. Sí, 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 sí. Ahí la veíamos. Y Que si bien te iba, era color. no, bueno, a color cuando el 68. Después de las Olimpiadas. Después de las Pero antes de él, la Bueno, tele en blanco y negro. Para las Olimpiadas llegaron las primeras televisiones. Sí, me acuerdo. Una marca muy chistosa, se llama Majestic. Y luego Telefunken, ¿te acuerdas? Claro, Que fueron, claro. bueno, por supuesto. Estamos hablando de historia pura, mi querido Marco. Sí, Pero sí, efectivamente, era un motivo de unión familiar. sí, Porque además, en lo que la tele se calentaba, porque eran de bulbos. de bulbos. Entonces te sentabas, prendías la tele y pues ya empezabas a platicar. Sí, claro. Y no había nada de que, a ver, ¿qué hay? No, es párate, cámbiale, súbele. Había dos Y ahí canales. punto, se acabó. Punto. 2 y 4. El zapping. Porque en aquel entonces el 8 transmitía, creo que en horario muy breve, y creo que de 3 de la tarde, 8 de la noche, una cosa así. Y eso es aquí en el DF. Aquí en el DF, porque a En provincia llegaba nada más el 2. el 2 y se acabó. Algunas televisoras locales. El Ok. 13 no existía. No, claro. Ni siquiera Inevisión. No, lejos estaba de ser. Entonces los primeros canales para mí en Guadalajara fueron el 2, luego el 5, luego después de muchos años el 4. Porque el 4 fue en algún momento local Fue también, local, ¿verdad? sí, fue local. El 4 era un canal local para la Ciudad de México. El 9 era local. El 9 era local. Bueno, nace como 8 No, realmente. sí, el 8. Que de Televisión Independiente de México, Así TIM, es. se llamaba, ¿te acuerdas? TIM, y luego Y- cambia a 9. Así es. Y entonces, bueno, en ese momento la televisión genera pues una dinámica familiar muy interesante. Convivías con la televisión. Convivías con la televisión y los papás estaban ahí presentes porque era horario familiar. Sí, claro. Todos se reunían a ver la telenovela o la serie. Y siempre ha habido un estelar, ¿estás de acuerdo? Siempre. Sí, Siempre ha habido un sí. estelar que después normalmente le dejaba la brecha a las noticias, Así es. que era como normalmente la cosa, Normal, sí. para ver 24 horas, que era Sí. Saludowski quien llegaba Y a tiene, llenar la pantalla. y tiene que ver, mira, la televisión y como el cine y todo eso. A mí cuando me dicen es que la televisión y el cine está influyendo, ha manipulado, ya ha influido y ya pervertido a nuestra sociedad. Perdón, la televisión y el cine lo que han hecho es retratar a la sociedad pervertida. A ver, no podría estar más de acuerdo, Marco. A ver, la televisión y el cine no hicieron una propuesta. No, ya estaba. Lo único que hicieron fue tomar el contexto de lo que existía y ponerlo en otras imágenes, Claro. punto. Que nos asuste ver en la televisión algo en particular tiene que ver con mi propia historia de vida y mi propia mis propias reglas morales, mi propia Lo que te moralidad, choca, ¿no? te checa. Sí, Entonces, ¿no? eventualmente Eventualmente. verás algo
con lo que no estés de acuerdo y que te incomode, naturalmente. Y bueno, en ese sentido, la televisión y el cine lo que hicieron fue divulgarlo, hacerlo Masivo, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo una época en donde las series... Ya, ¿qué sucedía? El cine ha sido el que ha marcado los cambios sociales más importantes en el mundo. Correcto. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Hasta la Segunda Guerra Mundial esos cambios sociales eran fenómenos particulares de cada país y cada sociedad. No eran un proceso globalizado como lo puede ser ahora. El cine, cuando descubren que es una gran arma de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial, entonces empieza a ser utilizado para transculturizar a los otros países. Sí, por supuesto. Y nosotros somos un país transculturizado por los norteamericanos. Tristemente, o sea, no puede habernos transculturizado a alguien más inteligente, carajo, no sé. Pero así fue. Alemania. Mi abuelita decía tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, carajo, sí, o sea, terrible. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, películas que marcaban en mi época todo un movimiento social. Fiebre de sábado por la noche. Por supuesto. Los guerreros. De las bandas. Warriors. Claro. Come on to play. Que en su momento fue una gran película. Bueno. Pero marcó un parteaguas muy interesante. Socialmente generó un fenómeno. Socialmente, yo lo que vi, no tengo estadísticas, pero lo que vi en Guadalajara es que sí hubo un incremento de grupos. Validó el pandillerismo. Claro. ¿no? Validó el pandillerismo. Entonces, y bueno, uno salía del cine después de ver Guerreros, Warriors, y uno salía empoderado, con ganas de partir el hocico al primero que se pusieron. Sí, te veías empoderado, claro. Y uno salía de Fiebre de sábado por la noche y tenía ganas de ir a bailar. Veías Operación Dragón, que fue la película máxima de esa época, que también se transmitió en cine, 72, 73, por ahí sí. Y fíjate cómo hubo, porque después empezó ya la influencia de las repeticiones, porque en 75 nace Rocky. Sí, claro. En 75, y que jamás nadie nos imaginamos que fuera a ser un generador de gran cantidad de peleadores profesionales, porque lo hizo, o sea, realmente lo fue. Pero como eso hubo, me parece que películas icónicas que fueron marcando parte de la época. Y generaron cambios sociales. Muy fuertes. Retrataban hechos de la vida cotidiana, sí, pero la divulgaron y lo hicieron de una manera tan sólida, tan contundente, que la sociedad los adaptó. Y bueno, es Sud, sí, claro, y muchos otros, ¿no? Sí. Fíjate que efectivamente me hace recordar, porque justamente en esa época, Marco, después de esa brillantísima época de oro del cine mexicano, empieza el cine de ficheras. Claro. Por ahí de los 70, sí. 70 bajos, sí. 71, 72. Y ahí empieza la decadencia del cine mexicano. Correcto, cuando entramos en un bache, porque eso dura, ¿qué? 10, 12 años, sí, donde era Jorge Rivero, Sasha Montenegro, Lin May. Donde la mala calidad de las producciones se vendía como lo que debía ser. Como si fuera un producto bueno. Como si fuera un producto bueno. Claro, ¿no? Pero ahí sí se encumbraron artistas como El Caballo, como Sayas, sí. Como el Flaco Guzmán, y algunos de ellos son grandes actores, como el Flaco Guzmán, es un gran actor. Pero están encasillados, etiquetados, lamentablemente, en ese cine vulgar. Sí, él ya se ha ido saliendo de tiempo. Pero mira, aquí la cuestión es que justo en México lo que sucedió es que este tipo de películas toman una realidad de un barrio o de una ciudad, sí, o la ciudad de un barrio, que principalmente era aquí el centro de la ciudad, digamos, el primer cuadro, sí. Y lo hacen nacional, y entonces esa vulgaridad se convierte en algo a imitar.
Sí, claro. Porque yo admiro a los que están ahí en esa pantalla. Hoy se dice viraliza, en ese momento era un contagio. Era un contagio. Y es aspiracional, se convierte en algo aspiracional. Claro. ¿Por qué? Porque el tipo que es un padrote, y tiene cierto cuerpo y ciertas y es tranza, el Vaselina es tranza, era Lalo el mismo, uno de ellos, claro, pero bueno, Lalo está bonito, no, pero ya hablando de gente como Jorge Rivera, no, claro, o Andrés García, que eran los sí, claro, Jaime Moreno en su momento, en fin, claro, la cuestión es que bueno, yo quisiera ser como él, porque además haciendo lo que hace él tiene como 3 o 4 mujeres. Además, el machismo se fomenta. Claro, naturalmente. La imagen femenina es completamente denigrada. Sí. Y yo no sé, no lo puedo decir ahora, pero sí me queda claro. Una de las ciudades, una de las sociedades donde más agresión hacia la mujer a partir de piropos vulgares y abuso sexual se da es la Ciudad de México. La otrora Distrito Federal. Sí, el otro Distrito Federal. La Ciudad de México. Claro. ¿No? O sea, yo he vivido en Guadalajara, en Querétaro, te conozco gente del norte, en fin. No hay esa misoginia como tal, Marco. Sí. Ese tratar de una manera tan vulgar a la mujer, no la hay. No quiere decir que el cine la haya traído, no, el cine la captó de aquí, de estos barrios bajos, y la popularizó. Entonces se convirtió en algo divertido, en algo de hombres, sí, claro. De cierto nivel. Fíjate, Marco, que te voy a pedir un favor. Yo creo que este particular asunto que comentas merece que lo tratemos con el tiempo suficiente. Vámonos a ir al primer corte. Pero creo que está maravilloso porque nos da la pauta para poder ir analizando exactamente qué es lo que ocurrió. Sí. Porque las influencias necesariamente marcaron completamente un camino y una trayectoria. Y creo que eso es lo que vamos a hacer. Y ahora vamos a ver cómo el cine perdió esa influencia. Eso es interesante porque es un fenómeno muy interesante. Sí. Que lo recorra posteriormente, pero ya por separado. Sí, ahora ya no tiene esa influencia. Ya es una industria per se, sí, que sobrevive por ellos y genera sus propias tendencias. Amigos, esto es el Coaching y tú, estamos completamente en línea. Vamos a nuestro primer corte, no tardamos, regresamos enseguida. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales,
entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y como ven, bueno, pues evidentemente estamos tomando café. Ahorita le vamos a traer su agua a Marco. Y bueno, Marco, nos quedamos en esa parte de lo del cine de ficheras y lo que generó. Sí fue un fenómeno, sin duda fue un fenómeno. Yo creo que sí, fue un fenómeno. Y esa parte de... En determinadas zonas de la República y en determinados influyó. mercados, en determinados mercados y en determinadas edades, ¿no? Pero ¿sabes qué, Marco? También, Ahora, y tenemos que reconocer, deterioró la imagen de este país hacia afuera. sí, pues mira, no lo sé. No sé si, más bien, lo que hizo sí fue... O retratar nuestra realidad de una forma muy cruda. proponer valores completamente distorsionados. Antivalores. Antivalores. Claro. Y no estoy hablando de lo que sucedía que lo contaban en las historias. Estoy No. hablando de la simple estética, de la simple percepción del arte. Del contexto como tal, por supuesto. Lo que era bello y lo que no era bello. Así es. ¿No? Y estaban marcadísimos. Marcadísimo. Y el problema es que lo que veíamos en esas películas, en general, era espantoso, de una pésima calidad, pésimas historias, pésimas actuaciones. Sin argumentos. Pésimas fotografía. En su Una mayoría, producción muy mala. puede haber excepciones, pero en su mayoría era Sí, esto. sí, claro. Y esto era lo que se proponía como el valor, Sí. solo porque hacía dinero. Sí, porque finalmente estabas explotando el sexo. En la más vulgar de sus acepciones. Es la más burda, totalmente de acuerdo. Luego de allí viene un impasse muy largo en que no se va a hacer nada en el cine. Se hace, pero se hace muy poco y se va al otro extremo. Se va a lo sórdido, a lo oscuro, yo diría a lo prácticamente negro, y que tiene que ver con una idea que traía Rodolfo Echeverría. Echeverría, hacía años que no escuchaba yo que alguien lo mencionaba. Sí, es que él fue En su época, por supuesto. él fue el promotor de este nuevo cine, de este nuevo, Sí. no nuevo cine, de este nuevo estilo de cine, De hacer cine. o de contar historias en el Sí, cine. correcto. Apoyando a directores que son grandes directores, como Jaime Humberto Hermosillo, como Ripstein, como Casals, como Leduc, principalmente, y no recuerdo, bueno, José Luis García Gras también hizo grandes cosas en ese momento, después, en los 80s, principios de los 80s.
Pero en los 70 fueron prácticamente estos los grandes íconos, digamos, Sí. pero de un cine sí, efectivamente, que se fue... El Apando, la- Oquianchis. el Apando, espérame, tantito, es el libro de Revueltas. Sí, sí, sí. Claro que la hizo José Carlos Ruiz, Sí. Salvador Sánchez, Sí. y déjame ver, Manuel Ojeda. Y de las mujeres. Estaba, María déjame ver si Rojo. recuerdo, María Rojo, Ah, Delia Casanova. Delia Casanova. Ay, ¿quién era la otra? Era esta otra gran actriz. Sí, hombre, perdón por la omisión. Bueno, o sea, Perdón por la omisión, pero bueno. ahorita se me fue. Me acuerdo Se sí me fueron, porque es que además eran unos repartos impresionantes. No, además, y además, déjame decir una cosa, Marco. Retrataba la otra parte del México crudo, Sí. porque era una película para su época, creo que muy adelantada. Sí, y al mismo sí, era, bueno, adelantada y no, porque era justo cuando nos encontrábamos en esta situación en donde no nos encontrábamos con una política económica social, ¿no? Había una falta de identidad. Sí. Entonces no sabíamos si éramos comunistas, socialistas, capitalistas. Republicanos, demócratas. O sea, no sabíamos qué éramos, ¿no? Sí. Entonces, Ahorita nos tenemos que acordar de la otra actriz porque sí, qué memoria de nuestra, Sí. mi querido Marco, pero bueno. pero lo importante es que lo más importante en México tiene que ver con el centralismo. Y Correcto. entonces, por eso, o sea, lo que veíamos en el cine mexicano, prácticamente, en un 99% siempre trató, o 99.9 trató de la Ciudad de México. Porque si incluso, si tienes mucha razón, Marco, porque incluso Valentín Trujillo, en aquel entonces, junto con Sergio Goyri, Blanca Guerra, hicieron Perro Callejero, ¿te acuerdas? También, sí. Y estaba centralizada aquí en el DF. No, bueno, la mayoría. Y retrataba una... En esos años. Antes En no, esos momentos. antes se salían a Michoacán, Sí, a Guanajuato, a Jalisco. Digo, las películas campiranas retrataban la provincia de Sí. este país, que maravillosa. Pero me acuerdo de esa porque también marcó una tendencia de hacer ese cine, porque luego vinieron las Poquianchis, como un cine como de denuncia, Sí. ¿te acuerdas? Sí, claro, y luego incluida esta película de los... híjole. Dame pistas. Que son tres chicos, tres hombres, el maestro Jiménez, Sergio Jiménez, el hijo de María Félix. Enrique Félix y Oscar Chávez. Oscar Chávez, el maestro Gómez Cruz. Sí, claro, los chacales. Los Ya sé cuál. Bueno, Ya sé cuál. eso. Retrata otra. Pues identidad. es Claro. una mezcla de dos grupos sociales que no se encontraban. Y que finalmente convergen, Convergen y se transforman. pero de una forma impresionante. Impresionante, una gran película. Porque también, ahorita nos tenemos que acordar del título. Porque se mueven un montón de Bueno, Marco, de pronto ya el agua no nos llega al Chileco como debiera. Pero aquí lo importante es ver cómo, sí, el cine fue un gran influyente, un gran medio influyente en la sociedad porque divulgaba valores. Pero siguen los melodramas, porque si te acuerdas, Maricruz Olivier, Fanny Cano, Sí. ¿Quién otra de esas artistas de esa época que fueron así como icónicas? Anabel Talepe, Bueno, Silvia Pinal. Silvia Pinal, naturalmente, también marcaban una tendencia mucho más al drama amoroso, al melodrama como Sí, tal. claro. Entonces era retratar un poquito el equilibrio aparente entre una y otra, Sí. de las situaciones sociales. Pero yo me acuerdo de una película que tocaba el tema, y no me acuerdo si era Rogelio Guerra justamente, incluso hasta de las preferencias sexuales. Bueno, Que se hacía normalmente en Acapulco, ya sabes, el ambiente de playa. Ahorita voy a tratar de acordarme del nombre. Y películas que incluso pasaban en funciones de medianoche. claro. No, y bueno, mira, al final de cuentas... Y en el cine, o sea, no en la televisión, sino A en el final de cine. cuentas, ¿qué hace el cine? Por ejemplo, este personaje del maricón, y digo maricón porque ese personaje es eso, Exactamente. el maricón, la loca escandalosa que pusieron
el 98% de las películas de cabareteras o... Sí, claro, y no es que sea... o sea, denostando, distorsionando completamente Correcto. la imagen caricaturizar de alguna mala caricatura, una mala caricatura de la preferencia, por sí. supuesto, Y porque era hasta denigrante. era denigrante, pero a la gente se le hacía muy chistoso y muy divertido, y Sí, claro. todavía a estas alturas gran parte de este trabajo, de esta resistencia a aceptar estas nuevas preferencias tiene que ver con toda esta cultura que favoreció ese tipo de cine. Sí, porque etiquetaron de una manera muy particular. Bueno, desde el cine de la época de oro del cine mexicano, pues, Sí. o sea, Sí. el machismo exacerbado Así, por supuesto. era lo ideal. Digo, Pedro Infante, nos guste o no, perdóname, era el prototipo de macho. De macho. Jorge Negrete igual. Que Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz, bueno, por Dios, o sea... Y bueno, los villanos, y bueno, todos. No había un hombre. Pero fíjate de la baraja que estamos Complejo, hablando. claro. Es decir, estamos hablando de verdaderamente luminarias. Sí. De actores que estaban hechos Sí. y que interpretaban de una manera que los amabas o los odiabas. Sí. O sea, cumplían con su cometido. Carlos López Montezuma. Carlos López Montezuma, Manuel Arturo de Murayama, Córdoba, Arturo de bueno, que era un Córdoba. señorón. Bueno, todos ellos eran el prototipo, no del hombre, del macho. Del macho. Pero nos hicieron, no ellos, sino los productores, que Sí, a su claro. vez estaban también creyéndolo. Sí. Nos Porque vendieron una trataban idea- la historia, Marco. una idea del macho, Claro. del hombre, no del macho, del hombre. Del hombre. Y entonces compramos culturalmente esa imagen y este es el hombre. Y luego te acuerdas, Marco, que empezaron también a ver cierto tipo de películas de connotación como media religiosa. Sí. Entre ellas, una que hizo Claudio Brook, que fue muy buena. El Castillo de la Pureza. Castillo de la Pureza, que Castillo fue un de la escandalazo Pureza, en para su época, fue un momento... Terrible. Sí, claro. Lo que sucede es que viene una época donde yo te digo que no sabemos si somos comunistas, Sí, socialistas. claro, estamos como sin capitalistas identidad. Y entonces... Llámale la época del oscurantismo mexicano, Pues es que... dicho en el mejor de los Ajá. sentidos. No, yo creo que el oscurantismo llega en los 90s a México. En los 90. Los 90s y 2000s es el oscurantismo. Bueno, ahí sí, claramente estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Porque Hay en los 70s hay un boom en la música, en el arte en general. Bueno, se crean corrientes Se crean musicales, sí. culturales muy poderosas. Pero en este caso empieza a haber como una especie de batalla Ujú. entre los directores, productores de tendencia socialista contra los de tendencia derechista. Capitalista, sí, claro, por ¿no? supuesto. Y entonces contrapropuestas. En ese momento la televisión, ¿qué hacía? Yo me acuerdo, déjame acordarme. Silvia Derbez era de las grandes actrices Sí, de claro, telenovelas. María Victoria. María Victoria. Y bueno, está Amparo Ribelles. Amparo Ribelles, por Yo, supuesto. telenovelas como La Gata, La Recogida, Sí. El derecho de nacer. El Derecho a Nacer, bueno, en fin, todas esas que veías en algunos de los casos las veías cada domingo, en Domingos Verdes. Por supuesto, con Jorge Labardini, era el locutor, el presentador. Y bueno, en ese momento la televisión no tenía, la televisión es un instrumento, o es utilizado socialmente como un instrumento de evasión. Sí, es una maravillosa manera de fugar. Sí. Sí. El cine es un instrumento de transculturización. Qué interesante lo que estás apuntando, Marco. Fíjate, Son dos funciones diferentes, Sí, dos claro. efectos diferentes. totalmente. La televisión te lleva así a reforzar de manera lateral e inconsciente, a reforzar el status quo capitalista Sí. de derecha, Sí. sin darte cuenta, Sí, porque finalmente está siendo tristemente manipulado. manipulado. ¿Y cómo éramos manipulados? Lo que se veía bien y lo que se veía mal Sí, claro. en la historia. ¿Quiénes eran los villanos? ¿Quiénes Claro. eran los buenos? Y además te lo proponían y tú comprabas Claro. el Y además los momento. comerciales, claro. Sí, Y además claro. las empresas, los patrocinios, etc.
pero era lo que era correcto hacer y lo que era incorrecto hacer, que se hereda del cine. Sí, porque ellos finalmente se erigieron como autoridad moral para decirte que está bien y que está mal. Sí. Entonces, perdón, pero su tendencia fue de manipulación No. hacia donde ellos quieren llevarnos. Total. Y algunos de los productores ni siquiera se estaban dando cuenta que estaban manipulando. Tan inconsciente crees que haya sido. Ni siquiera se dieron cuenta. Que es más peligroso Es más todavía. peligroso. Claro. Decías, es más peligroso, es más grave que un inconsciente Sí, no. escriba un discurso. No hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa, Marco. O sea, perdón. ¿No? Y otros que claramente lo estaban haciendo de esa manera. Sí, Ahora, claro. las televisoras no tenían nada, no dejaban nada, ¿cómo se llama? Nada A la suerte. A la suerte, es decir, las políticas de contenido las tenían muy claras. Ah, no, desde luego. Y además eran riesgos calculados y controlados. A lo que me refiero es de que algún productor, a la hora de mandar a escribir un texto, o algún escritor al estar escribiendo un personaje, quizá no precisamente fue tan consciente de lo que estaba planteando en ese personaje. Yo estoy de acuerdo, porque además déjame decirte que en esa época incluso hubo una gloriosa etapa de la barra cómica del programa, con grandes escritores Sí. como Mauricio Cleif, por ejemplo. No, bueno, es que ha sido... Bueno, creo que es el icónico, el hombre icónico de este país, en ese sentido, y también creó una gran época. Creo sí, y toda una manera de hacer comedia en la Además, televisión. y que hoy por hoy, quien la hace de manera burda, vulgar, etcétera, antes era tan fácil hacer reír de manera sana. Ujú. Hoy hay que hacer reír de la manera más vulgar. Claro, es que los que aprendieron de este cine de comedia vulgar, ¡Claro! de pronto se convirtieron en los que tenían el poder creativo Correcto, de esa barra de comedia. estoy de acuerdo. Y Y creativo hay que ponerlo entre comillas, mi querido Sí. Marco. Hay que ponerlo entre comillas. Y mira, déjame ir a hacer el siguiente corte, Marco, para meternos ya de lleno en el siguiente bloque, en lo que es de la parte de lo que estamos viendo hoy en la televisión. Que nos guste o no, son realidades que compartamos o no existen y que alguien las está tratando de una manera por demás burda, cruda, y yo no creo que sea vulgar, simplemente lo está haciendo realista. Y pues tenemos que enfrentarla. De nosotros depende cómo queremos asimilarla, porque creo que esa es la otra parte. Amigos, vamos a hacer el siguiente corte. Estamos completamente en línea, este es el Coaching Tour, Marco Treviño, y como ven, tiempo nos va a faltar para seguir platicando. Esto no tardamos, regresamos enseguida. Conferencista internacional,
experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, afortunadamente, y déjenme decirle que no es que nos acordábamos nosotros, pero ya fue Los Caifanes, Sí. la película que no nos acordamos, porque San Alex nos hizo favor de ayudarnos, Sí. y la otra actriz era Pilar Pellicer, la que no nos acordábamos, Y la carcelera era Ana Ofelia no Murillo. fue de Murillo, que también llevaba un rol central en la película. Pero bueno, como aclaración ya, el alma descansó. Ya, podemos dormir hoy. Por lo menos. ¿Qué pasa entonces en esa televisión, Marco? Porque yo me acuerdo de programas, por ejemplo, como Los Polivoces, que era un gran programa. Sí, claro. La Carabina de Ambrosio, La criada La Criada Bien Criada, la que tenía José Gálvez y Ensalada de locos. Ah, la ensalada, José Gálvez. con Sergio Corona, Hogar Dulce Hogar. Sí, Hogar Dulce Hogar. Ensalada de locos, era una cosa espectacular. Digo que a la fecha hay un canal que pasa por programas Pasan esos. y son divertidísimos, ¿no? Muy, muy divertidos. Ese huevazo que da Héctor Suárez, que creo que bueno, es épico. Y luego de ahí empieza, yo creo que sí, una especie de transformación, pero mucho más manipulada. Claramente con la tendencia de pensamiento de los dueños de la televisión en ese momento. Claro. Aquí la cuestión es que, hablando de la influencia pues, de la televisión, entra ya la cuestión del poder político. Y entonces la televisión en los 60, 70, Sí, se vuelve un 80, vehículo, sí, claro. esa Televisa era la empresa, tenía los ratings. El poder completo. Estamos hablando de 60 puntos de rating. Era una 70 cosa- puntos de rating, que eran entre 30 y 40 millones de espectadores. Por o sea, era una verdadera locura. En ese momento pensé en competencia cuando ni siquiera había, y de pronto nace Imevisión. Nace Imevisión, nace Canal 11, ¿cuándo nace al aire? no recuerdo. Fíjate Pero que yo tampoco. tiene también muchos años. El problema es que nunca figura. O sea, el Canal 11 está desde mi infancia. Sí, desde luego, yo también me acuerdo, pero nunca tuvo como esa difusión de alguna manera. No, O esa... porque honestamente era muy aburrido. Sí, era una televisión muy Entonces tú cambiabas como niño, tú querías ver a... Ay, qué bonito lo hiciste. Acá nosotros éramos de tac, tac, tac todavía. Sí, a Rogelio Moreno. Ángel Moreno,
Estaba Jorge Gutiérrez Zamora, Sí, claro. con la calaca, Filica y Flaca, ¿te acuerdas? Sí. Pero todavía ese era Canal 8. Sí, bueno, después fue el 5. Después el 5. Yo no podía ver todos esos canales en Guadalajara. No, aquí sí se veían, Sí. aquí se veían. Y había un programa que creo que es icónico, el Club del Hogar, Es un lugar, claro. que creo que marcó una época espectacular. Sí. Yo me acuerdo mucho porque yo era niño y me daba mucha risa escuchar que decían que era el programa más religioso de la televisión, porque empezaba cuando Dios quiere. Sí. O sea, decía que a las 3 y empezaba a 3:05, 3:07, o sea, no lo que quería, pero era un gran programa. Y entonces se dice que la televisión es influyente, pero es una influencia mucho más sutil que la del cine. Sí, no es de acuerdo. Porque es a mediano plazo, no es inmediato como el cine, es a mediano plazo. Lo que pasa es que el cine era contundente. Sí, y bueno, tenías toda la concentración, estás ahí. Sí. eh, No hay comerciales. No hay comerciales. Tenía que contarte una historia en un par de horas como máximo. No estaba diluida. Y lo que marcaba eran modas, Correcto. actitudes, Así es. y modas. Incluso la moda de la vulgaridad fue una moda Estoy de acuerdo. muy larga, ha durado Sí. muchísimo, Lamentablemente. pero espero que ya se vaya. Yo también espero yo también espero que se vaya, Marco, porque te voy a decir que sí nos va a faltar tiempo para poder recorrer esto. ¿Vas a seguir en México? Sí. ¿Por qué no de una vez agendamos el siguiente? Ya hacemos la segunda parte de esto, ¿qué te parece? No sé lo que voy a hacer la semana que entra. Yo lo sé, si no sabes lo que va a hacer dentro de una hora, caramba. Ese es el problema. Pero ¿sabes qué? Es que nos quedamos prácticamente a la mitad, Marco, para poder entrar. Pero tenemos que hacer un recorrido de esa manera. Sí. Vamos a dejarle puntos suspensivos, Sí. porque sí quiero que me hagas favor, porque yo creo que es un tema, insisto, tú como autoridad lo has vivido de adentro y de afuera. Puedes opinar abiertamente de lo que está pasando. Lo que te puedo decir un poco para concretar Lo que estamos viendo hoy, sí, claro. ahorita es, ok, la televisión tiene una gran fuerza, una gran influencia moral Ujú, y por lo tanto religiosa, naturalmente. ¿no? en este país, y política. Los presidentes eran anunciados en la televisión Ah, sí, mexicana, claro. los presidentes eran apoyados en la televisión mexicana. Vamos a ver, vamos a estar muy atentos para el 2018, porque ahora la televisión ya no va a tener el peso que tenía ni siquiera, no hace 30 años, hace 6 años. Sí, claro. Ahora sabes qué va a hacer las redes sociales. Las redes sociales. El Internet viene a revolucionar la industria de la televisión. Bueno, Correcto. viene a revolucionar muchas industrias. Por no decir todas, para no Viene a ser tan... revolucionar muchas industrias. Correcto. Pero en el caso particular que nos atañe en este momento, la televisión entra en una crisis gracias al ingreso de YouTube, de Netflix, Sí, claro. de Apple TV Sí, y del Internet. y ahora recientemente Vimeo, ¿no? Que también Sí, ya le sí. genera una condición de competencia directa. Así es. Ahora, la competencia es esa. Y lo que nos están planteando a los públicos, a los diferentes públicos Ujú. de esa televisión, es un estilo de una estética, Correcto. ¿no? Qué Y ahí interesante es donde apreciación. influye directamente en el espectador y transforma o puede transformar o influye en la preferencia Sí, correcto. de lo que va a querer o no va a Sí. querer el futuro. Fíjate que esto que estás comentando, Marco, sí, porque déjame decirte que además retrata en gran medida la decadencia social en la que estamos atravesando. Nos guste o no, estamos en un proceso muy fuerte de decadencia, que yo no sé si es el sistema, es social, es económico, es político, o es un todo. No lo sé realmente, pero de que es, creo que una luz amarilla a la que hay que hacerle caso, me parece que hay que voltear a ver. Sí, sí. Aquí la cuestión es que estábamos en una... teníamos una corteza muy fuerte, éramos un árbol muy rígido, Sí, sí, sí. que no permitía, con una corteza muy fuerte, fuertísima, que no permitía que salieran ramas nuevas. No solo la corteza, había un enrejado, y había Sí, electrificado, y había el hombre de púas. ¿no? Y de pronto todo eso se empieza a oxidar y la corteza empieza a A desquebrajarse. envejecer, Y se entonces, cuartea. todos los que estábamos adentro ahí oprimidos por todo esto, de pronto ya no sabemos qué hacer. Sí, claro.
estamos en esta crisis que no solo, o sea, lo que decimos, no solo es de la televisión, Es una crisis correcto, social. generalizada. Y la televisión forma parte de nuestro esquema social, Sí. nos guste o no, Sí. porque es Ahora, un factor todavía de influencia. Bendita las crisis, porque nos hacen movernos. Y que sepamos capitalizarlas de la manera más positiva. Claro. De pronto, a lo que se enfrenta la televisión mexicana ahora y la sociedad en general, es que a la inmediatez y a la, ¿cómo podemos decirle? Ya no queremos transmisiones largas, ya no queremos programas de 1 hora, ya no queremos teatros de 1 hora y media, ya no queremos una película de 2 horas. Fíjate que yo creo que esto es, y lo comentamos hace algunos programas, es una cuestión generacional. ¿Sí? Hay una inmediatez ¿Sí? en la que ya no sabes ser paciente, ¿Sí? ya no quieres esperar. O sea, quieres que así empieza y así. ¿Sí? O sea, los ciclos son muy cortos, ¿Sí? son revoluciones muy cortas. Pero entonces, ¿será que la vida misma se está yendo de esa manera, Marco? No, fíjate que bueno, la vida se va rápido. Sí, claro. Rapidísimo, más rápido que cuando yo era niño, Sí. ¿no? Sí. Bueno, que cuando éramos niños. Gracias. Sí. Sí, inclúyeme, por favor. Sí. Digo, me estabas haciendo un gran favor, pero... Cuando éramos niños. Qué bueno. No me voy a joder yo solito. No, sí, no, pues espérame. Además, nos gusta, no, pues somos contemporáneos. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que yo veo todo lo que buscan los jóvenes. Por ejemplo, tenía una compañera ahora que estábamos grabando Guerra de Ídolos, una compañera que tiene 2 millones de seguidores en su Instagram. 2 millones. 2 millones. Ok. Pero no hay manera de capitalizar esos 2 millones de seguidores en el cine. Claro, No hay manera de capitalizarles esos 2 millones en el teatro. claro. No la siguen. O sea, Claro. la siguen ahí en Instagram. Punto. Y en Instagram se convierte en un hit. Exacto, pero la sacas de ahí. Pero si invita a sus seguidores a acompañar, a irla a ver al teatro No van. o a ir a verla a la telenovela, No van. la gente no va. Claro, claro, ¿No? claro. No, me pasó en otra obra, en Juegos de Poder. Un chico que tenía más de 1 millón de seguidores en no sé si en Twitter, o probablemente. en Instagram, no lo recuerdo. Ok. Cuando mucho habrán ido 5 identificados. Fíjate. ¿No? O sea, eso significa que el hecho de que tenga cierto nivel de fama no necesariamente es aceptación. No trasciende. Ni trascendencia. No Ese no es hay una influencia, Correcto. digamos, no hay, sí. No eres hay un influencer como tal. hay Eres un influencer influencia. momentáneo. Hay una influencia, sí, que podría afectar quizás si hay repetición. Eres un influencer en la inmediatez, pero no trasciendes. No hay trascendencia. Y eso es lo importante. Marco querido, pongámonos de acuerdo, porque se nos quedó la mitad del programa Uf, en el tintero. ahí, ¿Cuándo sabremos si estás en México? no, en México voy a estar. No, bueno, a que tengas oportunidad que hagamos la segunda parte de este programa. Pues a ver, tenemos que ponernos de acuerdo. Ok. Lo que pasa es que tengo 3 semanas que van a estar De locura. de locura. Pero este es tu relax, este es tu relax. Tentativamente dejemos el próximo miércoles abierto para que tengas favor. Tentativamente. Ya lo confirmaremos a través de redes sociales, pero tentativamente dejemos abierta la segunda parte para el próximo miércoles. ¿Te parece bien? bien. Tengo que aprovecharte que estás aquí. Se va a pasar un año, cabrón, para poder volver a Lo verlo. podemos grabar ahorita que terminemos. No, por mí sería encantado. Es más, déjame decirte algo. Si por alguna razón no tienes el espacio, igual lo dejamos grabado. Pues sí. No tengo bronca. Y nos grabamos a lo mejor 2 programas seguidos. Sí. No tengo bronca. Les vamos a avisar, pero finalmente vamos a cumplir con esa parte de poder llegar a donde tenemos que llegar. Porque tenemos que hablar, por supuesto, de lo que hoy son las narcoseries. Tenemos que llegar a ello. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y nos quedamos, digo, a la mitad del camino. Sí. Y se me ocurre, es buena idea, a lo mejor los dejamos grabados, Marco. Sí. Un par de programas más Sí, y sin sí. problema. Sí. No tenemos que hacer necesariamente en línea. Gracias, mi querido amigo. Sí, Te agradezco gracias. infinito. Siempre gracias, Marco. Amigos, un gran programa. Les agradezco infinito que nos hayan hecho favor de acompañarnos. Esto es una emisión más del Coaching y tú. Créanme que vamos a hacer esos programas. Me voy a poner de acuerdo con Marco. Y si no es en línea, los vamos a dejar grabados y los vamos a estar transmitiendo porque vale mucho la pena tener la cantidad de información que Marco nos ofrece. Yo lo único que les puedo decir por ahora es que la televisión por internet somos una nueva opción y estamos buscando hacer algo diferente. Acérquense y conozcan los contenidos de quienes pretendemos hacer una televisión con sentido. Porque finalmente tenemos la responsabilidad asumida
de querer hacer algo que valga la pena. Televisión de calidad. Y con estos invitados, bueno, carajo, ¿qué puedo decirte? No, pásenla bien, amigos. Nos vemos el próximo lunes en una emisión más de Coaching y Tour. Les dejo un gran abrazo, feliz semana. Hasta entonces, gracias.